Con la confirmación de adaptación a Kagurabachi no podía quedarme sin hacerle resumen a uno de los mejores mangas actuales, por lo que ahora en este resumen te traigo el resumen de Kagurabachi. Te recomiendo que te pongas cómoda o cómodo, desactives las notificaciones y prestes atención, ya que lo que se viene es puramente cine. Y ya sin más dilación, comencemos. La historia comienza en el taller de herrería Rokuhira, ubicado a las afueras de su casa. El sol brilla sobre Kunichige, un herrero, y su hijo llamado Chihiro. Kunichige es reconocido como el herrero de espadas más famoso del país, fabricando katanas especiales con un método único bastante poderoso, mientras que por su parte el joven Chihiro entrena diligentemente junto a su padre todos los días. Vemos que cuando Kunichige trabaja adopta una actitud seria, lo que contrasta fuertemente con su personalidad habitual, la cual es mucho más relajada, abierta y exuberante, encontrando algo extrañas Chihiro algunas de las acciones de su padre. Un día Kunichige regresó a casa con algunos peces dorados que había comprado de camino de regreso donde pulía las espadas. A Chihiro no le hizo mucha gracia, ya que sabía que terminaría encargándose de ellos, contándole Kunichige que el comerciante le había dicho que el pez rojo traía buena fortuna, el negro alejaba el mal y el tricolor era simplemente increíble, lo que provocó la exasperación de Chihiro. Lidiar todos los días con las excentricidades de su padre y sus responsabilidades era una tarea bastante agotadora, pero lo aceptaba felizmente como parte de su vida. Mientras padre e hijo charlaban en su típica conversación informal, un rostro familiar apareció de repente. Togo Chiba, un viejo amigo de Kunichige, llegó de visita como solía hacerlo a menudo. Trajo algunos recuerdos y con su actitud despreocupada comentó que la vida de Kunichige nunca era demasiado tranquila, haciendo luego de broma una ligera comparación de altura entre él y Chihiro. Durante la visita, Chiba le habló a Chihiro sobre la fama de su padre durante la guerra de Seitei ocurrida 15 años atrás. En ese entonces nos cuenta que Kunichige era considerado un héroe, pues las espadas que forjó desempeñaron un papel crucial en el fin del conflicto. Chihiro responde haber escuchado esa historia incontables veces antes, con constantes comparaciones entre él y su padre, pero nunca se cansaba de escuchar sus historias. Después de que Chiba se marchara, Kunichige comentó que Chihiro pronto cumpliría los 15, y al notar el entusiasmo de su hijo por el oficio decidió mostrar el otro aspecto de la herrería de las espadas, llevándolo a una habitación donde descansaba una katana en exhibición, explicándole que era una de las espadas que había forjado antes de que este naciera, utilizada en la guerra. También mencionó que había varias como esta en el sótano de la casa, por lo que sosteniendo la katana Kunichige reflexionó sobre el doble propósito de sus armas. Aunque estas podían salvar vidas, también podían arrebatarlas, diciéndole entonces a Chihiro que los guerreros debían asumir la responsabilidad de las consecuencias de las espadas que creaban. Con un solo movimiento, Kunichige cortó un soporte de bambú, demostrando que en las manos equivocadas una katana podía quitar vidas inocentes, afirmando que las espadas debían utilizarse para derrotar al mal y proteger a los débiles, por lo que los guerreros también debían tener principios y ser conscientes de la responsabilidad que implicaba fabricar y vender espadas. Luego le preguntó a Chihiro si era capaz de asumir el peso de forjar y confiar una katana a alguien, sabiendo y asumiendo el impacto que esta podría tener. Aún así, aunque un tanto inseguro, Chihiro expresó su compromiso de aceptar dicha responsabilidad, siendo entonces esto suficiente para Kunichige, pues lo único que le quedaba era confiar en su hijo. 3 años después, vemos que los Yakuza Kurogumi ejecutan a varios miembros del movimiento anti-Kurogumi, dejando solo a un sobreviviente. Este prisionero grita con furia recordando cómo su ciudad antes pacífica se sumió en el caos tras la llegada de los Kurogumi, quienes tomaron el control de la tierra y la riqueza por medio de la violencia. Uno de los Yakuza bofetea al prisionero y lo amenaza mencionando el respaldo que tienen, aunque el prisionero no se inmuta al oír sobre los hechiceros que los apoyan. En ese momento, entonces, un hombre sentado en una plataforma cercana muestra interés en sus palabras, y mientras desciende las escaleras invoca ramas de árbol que rodean al prisionero. El hechicero le pregunta si alguna vez ha presenciado la magia y comenta que la valentía a menudo nace de la ignorancia. Luego se dirige al líder de los Kurogumi y afirma que sus métodos no le importan siempre que sigan pagando a su organización. Sin embargo, expresa su preocupación por individuos problemáticos como dicho prisionero. Con un simple gesto de mano, el hechicero desaparece envuelto en llamas, dejando visible un símbolo llameante en su piel. Mientras tanto, en un tren con destino a cierta ciudad, Chihiro viaja solo hasta que Chiba aparece disfrutando de su comida. Chihiro le recuerda que debían encontrarse en la estación y se sorprende de ver a alguien caminando y comiendo pescado con tanta naturalidad, ofreciéndole Chiba un poco, pero Chihiro lo rechaza. Observando a su compañero, Chiba menciona
la prominente cicatriz en la parte superior izquierda del rostro de Chihiro, sugiriendo que podría eliminarla ya que es bastante notoria. Sin embargo, Chihiro explica que verla cada mañana en el espejo mientras se lava la cara le recuerda constantemente el día en que su vida cambió, renovando cada vez que la ve su resentimiento de venganza. Chiba le advierte que aferrarse a esa rabia durante tanto tiempo podría perjudicarlo, pero Chihiro responde con ironía preguntando si acaso piensa detenerlo. Cuando llegan a la ciudad, Chiba le informa que es un territorio controlado por los Yakuza Korogumi. Chihiro pregunta si tienen algún vínculo con los Ichaku, a lo que Chiba admite que no está seguro de ello, pero aún así esa puede ser la única pista que tienen de ellos, sugiriendo entonces Chihiro evaluar si los Yakuza son gente razonable antes de actuar. Cerca de la entrada de un gran tori, los habitantes de la ciudad murmuran sobre la macabra escena de varios cuerpos colgados, pertenecientes estos cuerpos a miembros del movimiento anti-Korogumi, estando claro para todos que fueron ejecutados por oponerse a los Yakuza. Chiba comenta que las pandillas suelen recurrir a esos espectáculos para infundir el miedo y disuadir a posibles opositores, por lo que al ver los cadáveres, Chihiro furioso le exige a Chiba que lo lleve a la base de los Korogumi. Frente a la base, algunos miembros de los Yakuza descansan mientras charlan sobre su disposición para eliminar a cualquier intruso que llegase, pero de repente un sable corto atraviesa la garganta de uno de ellos, matando al hombre sentado frente a él, mostrándoselos que Chihiro es el responsable del ataque mientras Chiba se encarga del otro grupo de guardias. Chihiro salta sobre la mesa donde están los Yakuza recuperando su sable corto y girando rápidamente cortando la garganta de los presentes. En el interior, el prisionero de antes sigue en el suelo y el jefe de los Korogumi amenaza con capturar a su hermana, aterrorizando a este, quien acepta revelar toda la información que posee. Su conversación se ve interrumpida cuando un Yakuza es asesinado al abrir la puerta y el otro pierde la mano. Rápidamente alarmado, el jefe exige saber quién es el intruso y llama a sus guardias, sin saber que Chiba y Chihiro ya los han eliminado. Desde el exterior, Chiba responde con sarcasmo que sus hombres estaban descuidando su trabajo, informando luego un guardia sobreviviente en respuesta a la pregunta del jefe que Chihiro es el hijo del maestro herrero Kunoichi Rokuhira. Chihiro entra en la base y declara que ha ido a hacer algunas preguntas, pero deja bastante en claro que no permitiría que ninguno de ellos usaran sus katanas. El jefe de los Korogumi, asustado, rápidamente ordena a sus hombres atacarlo. Mientras tanto, Chiba aún afuera explica que Kunichiki infundió magia en la katana de Chihiro. Las espadas encantadas que este fabricó son únicas y poseen habilidades especiales. Chihiro desenvaina su katana y pronuncia su nombre llamado Ente. De la espada de pronto emergen dos peces dorados, uno negro y otro tricolor, idénticos estos a los que él y su padre tenían en casa. Esa katana llamada Enten fue la última katana que forjó Kunichige, aquella por la que este terminó sacrificando su vida. El pez negro se adhiere a la hoja cuando Chihiro invoca a Kuro, envolviendo la katana en una sombra oscura, y con un solo corte este lanza una onda de energía que parte en dos a los Yakuza frente a él. Luego salta y ejecuta ataques precisos, finalizando con un Ichiki, acabando con todos los enemigos en la sala, por lo que después de terminar, Chiba entra en la base ahora repleta de cadáveres. Chihiro se acerca al jefe de los Korogumi, le exige información sobre los Ichaku, la organización de hechiceros que los apoya. Inicialmente el jefe finge no saber nada, pero cambia de actitud cuando la hoja de Chihiro roza su garganta, mientras que por su parte Chiba libera al prisionero de antes cortando sus ataduras. El jefe de los Korogumi, visiblemente asustado, murmura que los Ichaku son monstruos y que Chihiro está loco por querer enfrentarlos. Sin embargo, a Chihiro no le importa, ya que sin importar lo aterradores que sean, está listo para cortar a cada uno de ellos. Después de liberar al prisionero, Chiba recibió su agradecimiento mientras Chihiro interrogaba al jefe de los Korogumi sobre el grupo Ichaku. Chiba pronto se unió a la conversación y con tono jocoso advirtió al jefe que respondiera con total sinceridad, mencionando Chihiro que habían escuchado rumores sobre Ichaku describiéndolos como pequeños practicantes de brujería. Justo cuando el jefe estaba a punto de hablar, de pronto su rostro comenzó a distorsionarse, sus ojos se movieron hacia arriba y el resto de su cara parecía descender, hasta que en cuestión de segundos su cabeza explotó, al mismo tiempo de que un brote de árbol emergió de su cráneo. Actuando con rapidez, Chiba usó su hechicería para poner a salvo al prisionero, quien entró en pánico ante la grotesca escena. Luego regresó para verificar el estado de Chihiro, quien permanecía ileso a diferencia del jefe, quedando bastante claro con la muerte repentina de Yakuza que los Ichaku tenían un método para silenciar a quienes intentaran revelar información sobre ellos. Poco después, al salir del lugar mientras discutían su regreso a Tokio, Chihiro, agotado por el enfrentamiento, estuvo a punto de desplomarse, pero Chiba lo sostuvo a tiempo, reflexionando sobre cuánto había progresado Chihiro en combate, recordando que apenas 3 años atrás no tenía experiencia alguna con la espada, y aunque aún estaba lejos de dominar completamente la habilidad de las espadas encantadas, su avance era innegable. 3 años atrás vemos que el taller Rokuhira
y su hogar estaban protegidos por una barrera mágica que alertaba sobre cualquier interferencia externa. Un día se nos muestra que Chiba sintió algo que andaba mal y corrió hacia el lugar, pero al llegar lo más rápido que pudo encontró la casa en ruinas y en llamas y a Chihiro arrodillado sosteniendo el cadáver de su padre. Cuando Chiba intentó comprender lo sucedido, Chihiro le contó que 3 hechiceros habían aparecido de repente y tras recibir un golpe perdió el conocimiento, y al despertar todas las katanas encantadas que su padre había fabricado estaban desaparecidas. Su hogar estaba destruido y su padre muerto en el suelo. Durante la guerra se nos cuenta que Kunoichige Rokuhira había creado 6 espadas encantadas, pero tras el conflicto las había sellado en la bodega de su taller, pero ahora un grupo desconocido las había robado. Aunque devastado por la tragedia, Chiba sintió alivio de que Chihiro hubiera sobrevivido a pesar de que este se encontraba herido. Kunichige siempre había mostrado a Chihiro las espadas que forjaba, enseñándole que cada una poseía habilidades únicas. Por su parte, el joven Chihiro aspiraba a crear katanas igual de excepcionales, pero su padre le advertía que no debía enfocarse solo en el poder, instándola a observar el mundo con sus propios ojos y reflexionar sobre qué tipo de katana era verdaderamente necesaria. Este pensamiento lo acompañaba a diario, aunque Chihiro con su actitud despreocupada solía bromear diciendo que si su padre quería ser tomado en serio, al menos debía usar camisetas más respetables. Aún así, ahora con su padre muerto frente a él, Chihiro lloraba desconsolado preguntándose quiénes eran los responsables y si acaso estos comprendían lo importante que eran esas espadas para su padre. Y debido a ello, entre la desesperación y la rabia, juró que los haría entender el significado de la voluntad de su padre y que no descansaría hasta enfrentarlos. Desde aquel día no se había obtenido información confiable sobre Hichaku ni sobre las espadas encantadas que robaron. La única espada que Chihiro tenía en su poder era la última que Kunichige había forjado, aquella espada por la que este dio su vida para proteger. En el presente en Tokio vemos que Chihiro se sienta junto a la ventana observando la tranquilidad de la ciudad, pero su mente estaba un tanto inquieta. La idea de que alguien estuviera usando las espadas de su padre con fines malvados lo atormentaba a diario, necesitando entonces encontrar a Hichaku y recuperar las espadas lo antes posible. En ese momento Chiba entró en la habitación con noticias importantes. Finalmente habían obtenido su primera pista, ya que alguien decía haber visto una de las espadas encantadas. Se nos presenta una chica llamada Hinao, quien explica el sistema japonés sobre la posesión de katanas, señalando que algunas personas pueden tenerlas legalmente para defensa propia, mientras que otras personas la usan de forma indebida, atrayendo la atención de líderes yakuza y organizaciones criminales en busca de mejores opciones de defensa. Y es en este contexto donde entran en juego los hechiceros poderosos como los Hichaku. En su tienda vemos que Hinao ha colocado un cartel donde se busca información sobre los Hichaku a petición de Chiba. 3 años atrás vemos que Chiba visitó la tienda de Hinao mientras este le informaba sobre oportunidades de trabajo, aunque este la rechazó inmediatamente porque tenía otro propósito, contándole entonces sobre el trágico incidente en el que Kunichige Rokuhira había sido asesinado y sus espadas encantadas habían sido robadas, señalando a los Hichaku como los responsables. Ese día también Hinao conoció a Chihiro, quien llevaba una cicatriz visible en el rostro, pero aún así, a pesar de su disposición de ayudar a encontrar a los Hichaku, no lograron obtener información significativa. Sin embargo, un día una niña bastante desnutrida entró a la tienda mientras esta se encontraba distraída. En el presente, Chiba y Chihiro están en el café Haru Haru donde Hinao trabaja. Estos acudieron porque Hinao los contactó tras recibir información de alguien que presenció algo relacionado con las espadas encantadas, siendo la testigo una niña que actualmente se encuentra durmiendo en la tienda. Durante su conversación con Hinao, la niña mencionó que quería contratar a un hechicero para protegerse de alguien que la perseguía, aunque esta no tenía dinero para pagarle. Además, dijo que el perseguidor poseía una espada formidable, lo que llevó a Hinao a sospechar que podría tratarse de una de las espadas encantadas. Sin embargo, Chiba y Chihiro reaccionaron con escepticismo, creyendo que la niña podría estar inventándolo. Mientras hablaban, la niña comenzó a murmurar dormida antes de despertarse abruptamente, probablemente debido a una pesadilla. Al despertar, la niña preguntó si estaban allí para protegerla, pero Chiba le negó e insistió en obtener información sobre su perseguidor. Pero esta, sin poder por alguna razón dar detalles sobre el motivo de la persecución, también negó tener un hogar o familia. Mientras que estos consideraban llevarla a un orfanato, Chihiro le preguntó si había comido, y aunque esta dudó al principio, finalmente pidió un tempura soba para comer. Mientras esperaba afuera fumando, vemos que Chiba reflexiona sobre cómo Chihiro tenía facilidad para cuidar de los demás, probablemente esto debido a su experiencia con su padre. Dentro del restaurante, Chihiro y la niña, ahora conocida como Cha, recibieron su comida, los cuales fueron tempura soba para ella y soba frío para Chihiro. Durante la comida, Chihiro le dijo entonces que después de comer la llevarían al orfanato. Sin embargo, Char creyó que el hecho de compartir la comida significaba que aceptarían protegerla. Chihiro le repitió lo que Chiba había dicho antes y le recordó que el café no era un lugar para jugar.
Char, insistiendo Char en que no estaba jugando, pero al ser presionada sobre sus perseguidores se negó a compartir más información, lo que entonces generó escepticismo en Chihiro. Mientras comían en silencio, Chihiro le preguntó sobre la espada que había mencionado, y entre entonces Char describió haber visto nubes emanando de la hoja, un detalle que llamó la atención de Chihiro por su precisión. Quiso asegurarse de que no se encontraba bromeando y Char lo confirmó. También le preguntó si había visto un símbolo de llamas en la mano del perseguidor, pero Char no estaba segura de lo último. En ese momento, el dueño del restaurante regañó a un cliente sentado detrás de Chihiro por ocupar una mesa sin ordenar para comer, respondiéndole el cliente de forma despectiva e ignorándolo. Char continuó describiendo a su perseguidor mencionando que estaba acompañado por un grupo de secuaces, pero de repente el dueño del restaurante fue asesinado con un par de palillos, y el cliente sentado detrás de Chihiro se reveló como el perseguidor de Char, afirmando que finalmente la había encontrado, pero que ahora casualmente tenía guardaespaldas. Chihiro se levantó para enfrentar al hombre, pero este pronunció la palabra invencible. En ese instante apareció un muñeco de Aruma frente a él, y antes de que Chihiro pudiera reaccionar, el restaurante explotó, lanzándolos a estos fuera del establecimiento. Aturdido, Chihiro procesó la situación y comprendió que todo lo que Char había dicho era real. Alguien realmente la perseguía, y la espada que mencionó bien podría ser una de las espadas encantadas. Adoptando una postura de combate, Chihiro se disculpó sinceramente con Char por no haberle creído. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que Char estaba siendo tomada como rehén por Norisaku Madoka, el hechicero responsable de la explosión, por lo que bastante desesperada Char le suplicó a Chihiro que la rescatara. Mientras Chihiro se enfrenta a Norisaku Madoka, se concentra en formular un plan, siendo su principal prioridad el rescate de Char. Sin embargo, Norisaku le deja claro que su único interés es Char y le advierte que no se meta en ello. De repente, Chihiro desenvaina su espada con un rápido movimiento, llamándola Enten, usando su habilidad Kuro para cortar la cuerda que ata a Char, y sorprendiendo este movimiento a Norisaku, quien reconoce que el corte está compuesto de energía espiritual. Chihiro llama urgentemente a Chiba, quien llega rápidamente y utiliza su hechicería para teletransportar a Char a su coche, por lo que al presenciar la teletransportación de Chiba, Char le pregunta si estaba usando hechicería, explicándole Chiba que cualquiera puede aprender a usar hechicería con suficiente tiempo y esfuerzo, ya que esta se alimenta de la energía espiritual, que esencialmente es la fuerza vital dentro de todos los seres humanos. Mientras tanto, Chihiro continúa luchando contra Norisaku usando su habilidad de peces de oro, lo que asombra al hechicero. En el coche, Chiba continúa explicando a Char sobre las espadas encantadas, contándole que esas espadas amplifican tanto la energía espiritual de su portador que esta no puede ser contenida dentro del cuerpo humano y por lo tanto se manifiestan en formas. Y en el caso de la espada Enten, la forma es la de un pez dorado y negro. Esta energía transformada supera lo que un hechicero puede producir por su cuenta. Mientras Norisaku observa la batalla defensivamente, también se da cuenta de la manifestación de energía espiritual en Enten, explicándole a Chihiro que ya había encontrado una espada encantada antes, pero que esta es la primera vez que se enfrenta a alguien que usa una en combate. Durante su conversación, Norisaku se da cuenta de que Char está cerca, y al percatarse de esto le grita que si no sale obedientemente, muchas vidas inocentes morirán como lo hizo su madre, asustando este comentario a Char, quien se pone nerviosa. Chiba la consuela colocando su mano sobre su cabeza y asegurándole que debe confiar en Chihiro. Sin embargo, la ansiedad de Char aumenta al ver cómo Chihiro es lanzado hacia atrás por una explosión, lo que desata dolorosos recuerdos de la muerte de su madre. Sin embargo, la esperanza de Char se renueva cuando ve a Chihiro salir de entre las explosiones. Este usó su habilidad Aka, que es un pez dorado rojo que apareció para absorber el daño de las explosiones, afirmando Chihiro con firmeza que no permitiría que el hechicero le haga daño a Char. Chihiro intenta entonces atacar a Norisaku desde la distancia usando Kuro, pero el hechicero logra esquivarlo. En respuesta, Norisaku lanza muñecas explosivas para atacar a Chihiro. Con rapidez, Chihiro salta al aire para evitar el ataque explosivo. Sin embargo, Norisaku lo sorprende moviéndose rápidamente detrás de él y atrapándolo con su cuerda. A pesar de estar atrapado, Chihiro mantiene la calma y apunta su espada encantada hacia Norisaku y usa su habilidad Aka invencible, expulsando la explosión absorbida desde la punta de la espada y derrotando al hechicero, explicando mientras tanto Chiba a Char la habilidad de Enten para absorber y expulsar energía espiritual usando Aka. Después de la victoria, Chihiro se acerca a Norisaku y lo interroga sobre sus afiliaciones, las razones por las que estaba persiguiendo a Char y el paradero de la otra espada encantada llamada Kuregumo. Poco después, Hinao prestó temporalmente su chaqueta a Char para asegurarse de que tuviera ropa adecuada mientras revisaba la exactitud de la información que había compartido sobre ella. Chihiro agradeció por su ayuda y aprovechó para preguntar sobre las razones por las cuales los hechiceros perseguían a Char. Pero esta, cansada de jugar con la chaqueta demasiado grande y sintiéndose hambrienta, aceptó la oferta de Chihiro de comprarle comida, dejándola bajo el cuidado de Hinao. Durante el trayecto, Chihiro reflexionaba sobre la preocupación de Chiba
Chiba por su mano herida tras el reciente enfrentamiento con Norisaku Madoka. Chiba había tomado el control del interrogatorio de Norisaku, dejando a Chihiro para que descansara junto a Char. De repente, un estornudo de Char interrumpió sus pensamientos, llamando entonces Chihiro a Hinao para preguntar por qué Char estaba en el coche con él, explicando Hinao que después de que Chihiro fuera brevemente al baño y Char saliera a tomar aire, consideró que era más seguro para ella estar junto a él. Char, al notar la expresión sombría de Chihiro, le preguntó por qué estaba preocupado, revelándole Chihiro que su preocupación era por ella, ya que había salido sin motivo aparente, dándole a conocer a Char que siempre estaba encerrada, lo que la ansiaba salir, aparte de que sentía que tener a Chihiro con ella la protegería de los hechiceros. Mientras conversaban, Chihiro volvió a preguntar sobre las razones por las cuales los hechiceros la perseguían y qué harían una vez la atraparan, pero ante la pregunta, Char seguía sin querer responder, y durante la conversación recordó lo que había dicho el hechicero Daruma sobre la madre de Char protegiéndola. Por otro lado, Chiba se encuentra en un lugar abandonado con Norisaku atado y restringido por un talismán que le impedía usar hechicería. Chiba se prepara para interrogarlo y comenzó preguntando por el paradero de las espadas encantadas, respondiendo Norisaku evasivamente, lo que llevó a Chiba a emplear una técnica rápida que lo puso directamente frente a él. Con un movimiento decisivo, Chiba pisó con fuerza el pie izquierdo de Norisaku causando dolor, pero aún así, este se negaba a hablar. Sin embargo, Norisaku le advirtió que revelar la información podría traer consecuencias graves para ambos, sugiriendo que entregara a Char y se apartara del asunto, insinuando que había una fuerza detrás de todo lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Chihiro y Char hicieron su primera parada en una tienda llamada Babilonia para comprar un sándwich para Char, quien expresó su gusto por lo sabroso que estaba. Chihiro entonces sugirió que ya era hora de regresar, pero en el camino hicieron una parada en otra tienda Tanda para comprarle helado a Char, comentando esta juguetonamente que todo almuerzo debía llevar postre, y Chihiro una vez más sugirió regresar. No obstante, hicieron una última parada en Bloom donde le compraron una pequeña torta a Char. Char bromeó entonces diciéndole que terminaría todo con eso, lo que hizo que Chihiro le señalara que ya había dicho que tenía su final, pero Char respondió que para que la comida llegue a su destino final necesitaba un buen acompañante. Por otra parte, en una casa de descanso con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un hombre descansaba tranquilamente en una bañera grande. Este recibió información sobre el fracaso de Norisaku para capturar a Char, a quien despectivamente llamó como al idiota portador de Daruma, mostrándosenos que en ese lugar extraño y sombrío había cadáveres sin vida y una persona colgada. Varias mujeres vestidas con trajes de geisha estaban en una posición tradicional de Seiza, expresando el hombre su interés en saber más sobre la espada encantada con el pez dorado que actualmente estaba bajo el control de Chihiro, sospechando que podría haber otra espada encantada además de las 6 creadas por Kunichige Rokuhira, preguntando también sobre el motivo de que Chihiro tuviera una y sobre su paradero, lo cual resultaba difícil de rastrear para sus hombres. Al no obtener una respuesta clara, sugirió un cambio de enfoque y propuso un enfoque más audaz para capturar a Char. Mientras tanto, Char había comido hasta quedarse satisfecha. Durante ese tiempo compartió con Chihiro una lección que su madre le había repetido millones de veces sobre vivir la vida al máximo, mencionando Char que su vida había estado a menudo en lugares oscuros marcada por una comida menos que ideal, pero a pesar de las dificultades expresó cuánto disfrutaba la relación que ahora compartía con Chihiro. Sin embargo, cuando intentó continuar con la conversación, Chiba llamó al teléfono de Chihiro, lo que hizo que se detuvieran en un semáforo en rojo. Chiba le preguntó en dónde se encontraban y Chihiro le explicó que había tomado el coche de Chiba mientras le preguntaba si había alguna novedad, informándole Chiba que su siguiente objetivo era Genichi Soyo, un prominente comerciante de armas con gran influencia en el inframundo criminal japonés. Soyo era el líder de un grupo no identificado de hechiceros y también el jefe de Norisaku. Además, este poseía una de las espadas encantadas, específicamente la espada Kuregumo. Chiba entonces sugirió que podría haber una conexión entre Soyo y los Hichaku, basándose en la manera en que el hechicero había proporcionado información y en que Soyo poseía una de las espadas encantadas, mencionando también que instruiría a Hinao para que reuniera más información sobre Soyo una vez se reunieran y Chiba terminara su interrogatorio. La pequeña Char, que había estado observando atentamente desde el asiento trasero del auto, notó que varios individuos rodeaban su coche y alertó rápidamente a Chihiro. Al ver que el semáforo se ponía en verde, Chihiro aceleró, pero para su sorpresa el coche no se movió. Los conductores de los vehículos que los rodeaban comenzaron a transformarse en un vórtice que se entrelazaba como ramas de árbol, formándose frente al coche de Chihiro y Char. Y uno de estos individuos declaró que finalmente había localizado a Char, terminando entonces Chihiro la llamada con Chibi preparándose para enfrentar la situación que se desarrollaba frente a él. Un grupo de atacantes converge desde diferentes direcciones sobre el coche de Chihiro y Char, sorprendiendo a ambos en pleno centro de la ciudad. Uno de los asaltantes se coloca en el centro y empieza a conversar con Chihiro burlándose de
ellos por cómo lograron ubicar su ubicación. Este individuo revela que Sojo ha ofrecido una recompensa pública por capturar a Char y la espada encantada que Chihiro posee, además de que la noticia se divulgó a través de un sitio web bastante oscuro. Por su parte, Hinao también había obtenido dicha información, y al darse cuenta de que muchos hechiceros intentarían aprovechar la oportunidad, trató de contactar urgentemente a Chihiro, pero sin respuesta alguna de este. Volviendo al lugar principal, Chihiro junto a Char huye intentando poner distancia de un grupo de hechiceros que los atacan a ambos. Cada vez que Chihiro contraataca a sus enemigos se transforman en una masa similar al barro, lo que lleva a Chihiro a sospechar que algunos de los atacantes tienen la habilidad de manipular la tierra o el barro para darle forma de humanos. Uno de los hechiceros de la persecución menciona haber participado en la guerra Seitei ocurrida hace mucho tiempo, asegurando haber presenciado en carne propia el poder de las 6 espadas encantadas. Sin embargo, nota que la intensidad del poder actual no se compara con lo que había visto anteriormente, lo que podría deberse a la habilidad del portador actual tratándose de Chihiro. Cuando Chihiro se encuentra acorralado luchando contra los clones y decidido a descubrir quién es el verdadero titiritero entre ellos, ve a uno de los atacantes en la multitud. Ese momento desencadena un flashback doloroso de su pasado, recordando una comida que compartió con su padre, agradeciéndole por la comida y luego la desgarradora imagen de sostener el cuerpo sin vida de su padre. De vuelta al presente, Chihiro, respirando con dificultad, pregunta por el tiempo solo para descubrir que han pasado apenas 4 segundos. La persona que lo había interceptado le explica que su habilidad única involucra la introducción psicológica, permitiéndole manipular las ondas cerebrales, por lo que usando esa habilidad pudo rastrear a Chihiro y Char interceptando sus señales cerebrales. Además, este es capaz de controlar y obligar a la mente a revivir recuerdos traumáticos. Por su parte, mientras lucha por levantarse, Chihiro intenta cazar su espada mientras el hechicero sigue provocándolo con sus poderes psicológicos. El hechicero levanta a Char, quien está sujetada por la capucha de su chaqueta, y revela que Char es la única sobreviviente de Kyonagi. En respuesta, uno de los demás sugiere consumirla, pero el hechicero que la sostiene rechaza la idea, explicando que eso no generaría las recompensas prometidas. También desmiente el rumor de que consumir a alguien de Kyonagi le otorgaría inmortalidad, contando que lamentablemente la aniquilación de la familia de Char fue solo el resultado de esos falsos rumores. Intrigado por las habilidades de Char, el hechicero aprieta su pierna derecha, causando una herida que comienza a sangrar. Sin embargo, se sorprende al ver cómo la herida cicatriza completamente en cuestión de segundos, despertando ese fenómeno dudas sobre lo que Sojo realmente desea sobre Char. Mientras se disponían a mover a Char, el hechicero afirmaba tener la espada encantada y estaba a punto de abatir a Chihiro cuando ocurrió un giro inesperado. Chihiro, armado con una espada corta, se movió rápidamente y logró decapitar al hechicero con un solo movimiento, explicando Chihiro que el despertar de los traumas pasados le permitió ver la situación con claridad. Posteriormente, Chihiro se encargó de derrotar a los demás hechiceros, dejando solo a Char, que inicialmente estaba siendo sostenida por la capucha de su chaqueta por el último hombre. Chihiro, ahora sosteniéndola en brazos, le preguntó por la verdadera razón por la cual los hechiceros la perseguían, confesando Char que su habilidad física única era la razón por la cual los hechiceros la querían, pero que había dudado en compartir esa información con el grupo de Chihiro, temerosa de que pudieran explotar su habilidad. No obstante, decidió confiar en él y ese mismo día estaba a punto de revelar sus habilidades, permitiendo esa confianza renovada entre ambos que Char se desahogara. Tras la batalla, Char expresó su hambre y Chihiro compartió su comida con ella, empatizando con las dificultades que había enfrentado también. Poco después, mientras escoltaba a Char tras su reciente enfrentamiento con dos hechiceros debido a la recompensa puesta por Sojo, Chihiro llegó a una intersección y se encontró rodeado por más hechiceros. Instintivamente, este asumió su postura de combate, listo para defenderse y escapar rápidamente. Sin embargo, justo cuando Chihiro estaba a punto de enfrentar a los atacantes, un hombre llegó y derrotó valientemente a 2 de ellos en su nombre. Este hombre notablemente solo utilizó habilidades físicas y destrezas sin recurrir a la magia, lo que no pasó desapercibido para uno de los atacantes, quien se sorprendió al ver que incluso cuando el hombre se cortó la mano parecía ignorarlo por completo, por lo que al notar el emblema en la ropa del hombre que indicaba un rango de al menos coronel, el último atacante decidió retirarse, estando bastante claro que el atuendo casual del hombre ocultaba su verdadera identidad. Poco después, Chihiro identificó al hombre como Asami, quien le dio un cálido saludo ya que no se veían desde hace tiempo. Chihiro entonces le preguntó si su mano estaba bien y solo entonces Asami empezó a gritar de dolor. Char decidió preguntar quién era Asami y Chihiro lo presentó como un miembro del grupo Kamunabi, una organización gubernamental distinta de los hechiceros civiles que generalmente tratan con los yakuzas y las corporaciones. Mientras Chihiro cargaba a Char en su espalda, los tres llegaron al café Haruharu. Al llegar, Hinao preguntó si Asami había venido a llevarse a Char, aclarando que aunque sí quería hacerlo, la misión de Kamunabi seguía siendo la misma desde su fundación durante la guerra, la cual era eliminar cualquier
verdadera amenaza para la nación. Antes de que Asami pudiera profundizar, Chiba intervino expresando su alivio de haber dejado la organización, mientras Char, emocionada por la noticia de que aún podría estar con Chihiro, jugaba con su chaqueta. Asami entonces mencionó que los altos mandos de Kamunabi querían reunirse con Chiba. Todo esto para discutir el interés de Soyo en Char y Chihiro, buscando entender las intenciones de Chiba, contando que no todos los líderes de Kamunabi conocían a Chihiro ni la existencia de la séptima espada encantada. Todo esto debido a que solo algunos habían ayudado a Kunichiga a ocultarlas. Asami creía que las espadas encantadas representaban una amenaza para la nación y contemplaba su confiscación. Sin embargo, no había llegado información a Kamunabi debido a la situación. Chiba defendió sus acciones, explicando que Chihiro había progresado significativamente tanto en cuerpo como en mente a pesar de su inexperiencia, estando de acuerdo Asami internamente respetando el progreso de Chihiro en solo 3 años de entrenamiento, revelando luego el motivo de su visita, la cual era para compartir información sobre un evento programado para dentro de un mes en específico. Los altos mandos lo habían convocado porque los principales jugadores del inframundo iban a celebrar una subasta anual llamada el Rakusaichi. En dicho evento, la legendaria espada encantada de Kunichiga Rokuhira llamada Chinuchi sería subastada, y casualmente el mismo Genichi Soyo figuraba como el vendedor. Mientras tanto, por otro lado vemos que Genichi Soyo le proporcionaba un informe a 2 miembros del Hichaku, quienes se encontraban sentados frente a él confirmando que todo marchaba según lo planeado. De vuelta en el café Haruharu, Asami continuó explicando que a pesar de que Kamunabi había puesto a Soyo en su lista negra hace más de una década, él había logrado continuar sus operaciones en el inframundo criminal, señalando a Asami la astucia y el poder formidable de Soyo, subrayando lo inútil que había sido sus intentos pasados de contrarrestarlo. También le informó que sus subordinados habían logrado eliminar la recompensa puesta por Soyo sobre Chihiro, sugiriendo a Asami que aunque Chihiro había ganado algo de experiencia en combate, todavía no estaba listo para enfrentarse a Soyo, quien seguía siendo mucho más experimentado, recomendándole entonces que delegara la tarea de lidiar con la subasta a ellos, una sugerencia que Chihiro aceptó verbalmente aunque no parecía estar completamente de acuerdo. Cuando Asami se preparaba para irse, mencionó las recientes actividades de Hichaku tras el asesinato de Rokuhira. Aunque hubo algunos incidentes iniciados por ellos, sus acciones actuales eran de un tipo más audaz, expresando a Asami su creencia de que Hichaku sin duda estaba planeando utilizar las espadas encantadas por una agenda significativa y de gran alcance que podría afectar completamente a la nación. Y así, ahora con la subasta programada para dentro de un mes, enfatizó la urgencia de todos sus preparativos, además de la necesidad de estar completamente listos para los desafíos que se avecinaban. Chihiro estaba profundamente absorto en sus pensamientos, reflexionando sobre su reciente conversación con Asami sobre evitar cualquier enfrentamiento con Genichi Soyo. Sin embargo, su contemplación fue interrumpida por Char, quien rápidamente, soñando con comida, descansaba en el cuarto cerrado del café mientras Hinao se ocupaba de la limpieza. Chihiro había tenido recientemente un encuentro con Norisaku Madoka, conocido como el usuario de Daruma. Durante el interrogatorio de Chiba, le había aconsejado a Norisaku que empezara una nueva vida desde cero. Este consejo había provocado en Madoka un flashback de su hermana, quien lo había regañado por haber avergonzado a su familia, debido a que estos lo apodaron como la familia monstruo bomba debido a sus acciones. Norisaku parecía genuinamente afectado por estos recuerdos y Chiba creía que aún no era tarde para que cambiara de camino, decidiendo entonces dejar de ser hechicero y llamando a su hermana y planeando disculparse con su madre por la mañana. Cuando Norisaku subió a su coche agradecido por el apoyo de su hermana, descubrió su cuerpo sin vida en el asiento delantero con Genichi Soyo sentado en el asiento trasero, diciéndole Soyo que todas las muertes, incluidas la de su madre, eran la consecuencia de su fracaso al completar su tarea. Abrumado por la situación, Norisaku preparó su Daruma más peligroso para morir mientras Soyo salía del coche, comentando que si Norisaku hubiera elegido la vida debería haberse comprometido con ella, explotando entonces el coche en ese momento debido al Daruma, pareciendo que Norisaku planeaba suicidarse junto a él. Por otro lado, poco después Genichi Soyo se reunió con el hermano menor de un individuo al que Chihiro había derrotado recientemente en combate. Este hombre poseía la habilidad de usar inducción psicológica para infligir trauma psicológico en sus víctimas, además de poder rastrear personas al monitorear sus ondas cerebrales. Vemos que el hermano menor expresó su deseo de que Soyo eliminara a Chihiro proporcionando la información, pero de pronto Soyo atacó al hermano, quien provocó un doloroso recuerdo del pasado de Soyo al ser arrastrado, pero simplemente Soyo ignoró su trauma comentando sobre la interesante magia que tiene y cortándole la cabeza. Poco después, Soyo llegó al café Haruharu siendo recibido por Hinao. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lanzar un ataque, fue detenido por Chihiro, observando que Soyo empuñaba la espada conocida como Karegumo. La batalla comenzó y mientras ambos se enfrentaban, Char despertó debido al alboroto y notó la presencia de Soyo, llevando también la pelea a Hinao a entrar en la sala y refugiarse junto a Char. Rápidamente, Soyo activó a Kuregumi y utilizó el ataque
Mei, lo que lanzó a Chihiro a través de la pared, aunque Chihiro salió ileso como si hubiera absorbido su ataque. Bastante intrigado por la espada que Soyo empuñaba, Chihiro le preguntó si había sido manchada con la sangre de los malhechores, y al ver que Soyo estaba interesado en la conversación sobre el pasado, llevó a Chihiro a creer que Soyo no tenía derecho a empuñar a Kuregumo, escalando entonces la confrontación con Chihiro y Soyo preparándose para la batalla. Chihiro se enfrenta a Soyo, quien empuña una espada encantada forjada por su padre. Soyo, impresionado por la resistencia de Chihiro contra el ataque de rayos de Kuregumo, pregunta por la espada encantada desconocida, negándose Chihiro a responder, saliendo corriendo del café Haru Haru, preguntándose por qué Soyo está más centrado en su espada encantada que en Char, comenzando a seguirlo Soyo y comenzando ambos a saltar entre los tejados. Chihiro desata su ataque Kuro, lo que provoca que Soyo responda con el suyo Yui. Chihiro recuerda entonces que Kuregumo tenía 3 habilidades. La primera, llamada Mei, que ya usó con el rayo, y Yui, que es hielo, justo cuando en ese momento una ola de picos de hielo aparece de un tejado cercano para atacarlo. Rápidamente el tajo de Chihiro corta el hielo y ataca a Soyo, quien toma nota de la habilidad y bloquea su ataque. Chihiro luego lanza su espada corta a Soyo y corre hacia él, pero Soyo bloquea el ataque y lo empuja hacia atrás, sorprendiendo bastante a Chihiro con su fuerza, incluso en una posición bastante incómoda. No obstante, vemos que Chihiro se encuentra contento de que Hinao y Char deberían poder escapar. Chihiro ahora es muy consciente de la diferencia de poder entre él y Soyo, quien no muestra signos de fatiga, lo que sugiere que no usó toda su velocidad en el ataque reciente que le lanzó. La única opción restante para Chihiro es su ataque llamado Nichiki, pero su uso es bastante limitado, dejándole solo una oportunidad para emplearlo y esperando poder aguantar unos segundos más con sus ataques. De manera inesperada, vemos que Soyo expresa su admiración por Kunichige Rokuhira, el padre de Chihiro, alabando la excelencia de las armas que este mismo forjó, contando que bastante ansioso por sentir una conexión más cercana, investigó extensamente a Kunichige y recientemente adquirió la espada Kuregumo, preguntándole luego a Chihiro sobre la espada encantada que posee un arma que le es desconocida. Chihiro opta por no proporcionar detalles, lo que lleva a Soyo a preguntar por la motivación de Chihiro para empuñar la espada para juzgar si es verdaderamente digno de ella, respondiéndole Chihiro que es para derrotar al mal y proteger a los débiles, decepcionando a Soyo, quien afirma que solo él realmente entiende a Kunichige. Soyo asegura que llamar a Kunichige como un héroe es un insulto para él, muestra que su intención es demostrar la verdadera naturaleza de Kunichige al descender hacia una zona con bastantes personas con Kuregumo chisporroteando rayos mientras cae, afirmando entonces que el único propósito de Kunichige al forjar las espadas era para matar. Chihiro reacciona con un grito mientras salta hacia abajo extendiendo su espada. Aún en el coche vemos que Asami indica la inevitabilidad de las bajas civiles y las espadas chocan en la ciudad, añadiendo que eso empañaría la reputación heroica del herrero Kunichige Rokuhira. Cuando Soyo aterriza, carga y desata el Mei de Kuregumo, electrificando los alrededores y apuntando a los civiles en la zona, elogiando Soyo la destreza de Kunichige al ejecutar el ataque. Inmediatamente después se nos revela que Chihiro había redirigido toda la fuerza del rayo hacia él mismo al emitir rayos de su propia espada. Dicho rayo de su espada provino del Mei de Kuregumo absorbido por el AK de su espada en el café Haru Haru. Aún así, la visión del rayo deja atónitos a los testigos, quienes huyen en todas direcciones. Analizando Soyo la habilidad de Chihiro para atraer rayos, especulando que la espada encantada de Chihiro posee poderes similares, dándose cuenta también de que Chihiro usó su cuerpo como para rayos. Soyo intenta de nuevo otro Mei con Kuregumo, pero se da cuenta de que no está emitiendo de nuevo su ataque, recordando Chihiro en su mente que después de que Kuregumo libera un Mei de alta potencia requiere un intervalo de 10 a 20 segundos para recargarse, asegurando que es Soyo quien no entiende para nada su espada. Evaluando la situación, Chihiro cree que el tiempo de recarga es suficiente para que las personas cercanas puedan escapar, especialmente porque las fuerzas Kamunabi deberían estar cerca del lugar. Sin embargo, antes de su llegada, Chihiro tiene la intención de derrotar a Soyo, preparándose para desatar su ataque llamado Nichiki. Después de ser alcanzado por el Mei de Soyo, Chihiro se siente agotado y gravemente herido, pero aún así activa Nichiki, lo que se revela como un aumento de la energía espiritual en cada uno de los golpes de Chihiro, aunque no puede soportarlo. Aún así, a pesar de su estado aparentemente herido y debilitado, se arriesga para proteger a Char, quien está escapando con Hinao, despreciándolo Soyo diciéndole que no se agote mostrando habilidades, y se pregunta internamente cómo Chihiro sigue consciente, culpando a su escasa experiencia de una sola semana con la espada Kuregumo. Buscando ganar tiempo, Soyo cuestiona las motivaciones de Chihiro, considerando inapropiado el altruismo para las armas destructivas de Kunichige. Esta mención de su padre provoca que Chihiro grite en protesta y revele su linaje, sorprendiendo a Soyo antes de que Chihiro se lance de nuevo al ataque. Soyo nota el poder y la velocidad mejorados de Chihiro y utiliza a Yui para crear
generar picos de hielo a su alrededor, forzando a Chihiro a tomar un camino específico hacia él. Chihiro apunta un ataque desde atrás, pero Soyo, sabiendo de dónde vendría, lo contraataca con rapidez. Cuando ambas espadas cortan hacia las cabezas de sus oponentes, ambos saltan hacia atrás, encontrándose Chihiro disgustado por el hecho de que Soyo pudo leer y contrarrestar su ataque, dándose cuenta de que le queda un esfuerzo más antes de llegar a su límite. Decide acabar con su oponente en ese lugar cuando de repente ve un coche con personas afiliadas a Soyo con la pierna de Char visible en la ventana, regañándolo Soyo y reprendiéndoles por ser tan obvios con el secuestro. Al ver la escena, Chihiro se queda horrorizado, dándose cuenta de que su enfoque en la espada encantada le impidió considerar que Soyo traería refuerzos, por lo que este inmediatamente a gran velocidad se lanza hacia el coche justo cuando Soyo se da cuenta de que el tiempo de recarga de Mei había terminado. Soyo comienza a recitar a Mei y el dragón de nubes a su lado lanza rayos hacia Chihiro, pero el ataque es bloqueado por una pared que surge del suelo, invocada por la brujería de alguien llamado Chiyumi Harima. Vemos otros 4 miembros de su escuadrón, las fuerzas especiales anti-Kuregumo del grupo Kamunabi, llegando estos al escenario junto con Asami y Chiba, pensando al verlo Soyo que podría lidiar solo con las fuerzas especiales anti-Kuregumo, pero cree que enfrentarlos juntos con Asami y Chiba sería un problema para él, ya que en su estado actual estaría fuera de su liga para pelear contra ambos. Asami, vestido con su uniforme del Kamunabi, ordena a los miembros del Kamunabi mantenerse al margen mientras Chiba se prepara inmediatamente para ayudar a Chihiro, negándose a Asami ya que si Chiba se moviera Soyo rompería la emboscada. Chiba entonces decide pelear contra Soyo, pero Asami lo detiene de nuevo debido a que la espada encantada de Soyo podría causar graves daños a la ciudad. Aún así, Chiba se mueve para teletransportarse, pero Soyo invoca una gran nube de niebla a través del canto de Kou, impidiendo esto que el Kamunabi Chiba lo vea mientras hace su escape. Mientras tanto, Chihiro corre hacia el coche que lleva a Char, decapitando rápidamente a 2 de los hombres de Soyo mientras salta hacia él, pero de pronto al llegar solo descubre la pierna cortada de Char en su interior, lo que lleva a Chihiro a tomar al hombre que dejó con vida y salir del coche antes de que se estrelle para poder interrogarlo, revelando entonces el hombre que recibieron la orden de confundirlo cortándole la pierna a Char. Chihiro también pregunta por Hinao, pero el hombre solo se ríe, mostrándosenos en otra imagen el cuerpo de Hinao colapsado en un callejón. Chihiro, molesto, mata al hombre mientras el coche a sus espaldas explota. Cuando Chihiro está al borde del colapso antes de que pueda caer por agotamiento, Chiba se teletransporta rápidamente, logrando estabilizarlo, revelando Chiba que Soyo escapó usando la niebla de Kuregumo. Una cosa queda clara en la mente de Chihiro, la cual es que la mano con la que sostiene la espada se encuentra completamente destrozada. Por otra parte, mientras tanto, 2 de los hombres de Soyo y Char llorando son transportados en auto. Los 2 hombres habían cortado las piernas de Char y comentaban sobre cómo ella ya se estaba recuperando, sorprendiendo a los hombres con su estado, aterrizando de pronto Soyo sobre el techo y entrando por la ventana, preguntándole a sus hombres si ya ha dominado completamente a Kuregumo. Soyo sabe que aún no la domina, mirando su mano derecha que late y tiembla antes de expresar la necesidad de seguir comprendiendo la espada encantada. Y como ahora tienen a Char de vuelta, Soyo planea retomar su objetivo de superar a Kunichige Rokuhira. Sus hombres preguntan si va a olvidar la nueva espada encantada y Soyo responde que no, especialmente ahora que sabe que Chihiro es hijo de Kunichige. Mientras que vemos que en la calle un agotado Chihiro está decidido a confrontar y matar a Soyo cuando lo encuentre. Días después, en una habitación de hospital, Chihiro despertó encontrándose completamente envuelto en vendajes. La llegada de Chiba y Asami pronto marcó su explicación sobre su estadía en el hospital, sugiriendo a Asami que el hospital Kamunabi les ofrecería mejor tratamiento. Sin embargo, expresó preocupación sobre la aparición de su linaje en los registros debido a la desaprobación dentro del Kamunabi hacia Rokuhira. Aún así, reconociendo la situación, Chihiro desvió la atención hacia Char y Hinao preguntando por su estado, informándole Chiba que Hinao estaba vivo y recuperándose bien, incluso disfrutando de su comida, lo que trajo alivio a Chihiro. Sin embargo, Chiba expresó un pensamiento sombrío sobre la supervivencia de Char. Esto llevó a una discusión sobre las intenciones de Soyo, revelando Chiba información obtenida de Norisaku Madoka, el cual mencionó que Soyo poseía Denseki, el material base de las espadas encantadas. En la sede de Genichi Soyo, la discusión se centró en Denseki, un material extraordinario descubierto durante la guerra, con solo 250 kilogramos conocidos en existencia. Soyo destacó su característica única, la cual era que la energía espiritual inherente a la piedra se intensifica exponencialmente, alcanzando una concentración incontrolable, la cual no es apta para el cuerpo humano, ya que este no puede aguantarlo. Expresa el paralelismo con las espadas encantadas y subrayando la naturaleza peligrosa del material, explicando que cuando se infunde con energía espiritual, el poder condensado surge hacia el cuerpo de la persona, resultando fatal ya que el cuerpo no puede contener semejante energía arrolladora, lo que lleva a una explosión.
operación. Sin embargo, surgió una excepción en Kunichige Rokuhira, el único individuo capaz de estabilizar ese poder anormal. Soyo destacó la habilidad excepcional de Rokuhira para gestionar el Datensenki, marcándolo como el único individuo capacitado para manejar su potencial. En medio de esa revelación, Soyo observaba el progreso de un investigador en lo que parecía ser un laboratorio, confirmando que los preparativos se encontraban completos, dando la orden Soyo de añadir la porción de Datensenki asignada para él. De vuelta en la habitación del hospital de Chihiro, expresó su deseo de que las habilidades de su padre para estabilizar el peligroso Datensenki estuvieran disponibles, revelando a Chiba que Soyo creía que las células del clan Kyonagi poseían el secreto para lograr dicha estabilización, explicando que Soyo tenía la intención de utilizar Datensenki a Char para crear una nueva arma destructiva, por lo que, quedando bastante impactado por la idea de usar a Char, Chihiro pidió aclaraciones a Chiba. Mientras tanto, en un rincón tenuemente iluminado, Char permanecía confinada, servida con comida en su jaula, entrando médicos al lugar que pronto la trasladaron a una zona de laboratorio. El equipo médico discutió características anatómicas específicas que necesitaban, refiriéndose a músculos, ligamentos y otras partes del cuerpo para su procedimiento. Supervisando todo esto, Soyo dentro del laboratorio dando instrucciones para comenzar la operación. Una vez concluido el procedimiento médico, Char fue de vuelta a su jaula después de las extracciones necesarias. Un miembro de la banda de Soyo sugirió engordarla por un uso más efectivo de su carne, pero Soyo rechazó rápidamente la idea, afirmando que preferiría seguir cortando su carne en repetidas ocasiones. Por su parte, vemos que Chihiro estaba profundamente frustrado por no haber podido salvar a Char. Pidió su espada y Asami le aseguró que seguía con vida, disculpándose Chiba por subestimar las habilidades de Soyo. Poco después, la animada llegada de los hechiceros del Kamunabi rompió la calma del hospital. Su comandante, Ikuto Hagiwara, tomó la delantera discutiendo la búsqueda fallida en la ubicación abandonada de Soyo y pidiendo ideas a Chihiro, el cual, a pesar de sus heridas, quiso ser parte de la operación. Kazane Machi desestimó groseramente la participación de Chihiro, pero Kiyoshi Kuzuki lo apoyó debido a su potencial, como también por su éxito anterior en proteger a los ciudadanos durante el ataque de Soyo. Chiyumi Harima estaba asombrada por la ausencia de víctimas en la batalla con la espada encantada causada por la absorción de rayos por parte de Chihiro, siendo también su valentía admirada por Hajime Kugara, aunque Chihiro restó importancia a sus acciones. A pesar de reconocer la valentía de Chihiro, Chiba destacó sus graves heridas, estimando una recuperación de un mes que temporalmente le impediría participar en cualquier operación. Los hechiceros del Kamunabi discutieron entonces el estado de Chihiro después de su intensa batalla con Soyo, no pudiendo creer Ikuto que Chihiro hubiera participado en tal lucha estando tan debilitado. Uzuki aclaró que no podrían retrasar la misión y ya habían comenzado a buscar la base de Soyo cuando Chihiro colapsó 5 días atrás, sorprendiéndose Chihiro por cuánto tiempo había pasado preocupándose por Char, expresando también un fuerte deseo de participar en la misión. Sin embargo, Ikuto explicó que su objetivo era únicamente eliminar a Soyo, no el rescate de Char, pero reconociendo la impulsividad de Chihiro, Ikuto propuso un plan adecuado, el cual era que mientras ellos se encargaban de Soyo, Chihiro podría rescatar a Char en secreto, considerando su condición y sus tendencias impulsivas. Chiyumi criticó el plan por ser apresurado, pero Ikuto preguntó a Chihiro si estaba de acuerdo, pero aún así, a pesar de sentirse en desacuerdo, Chihiro, preocupado por la situación de Char y la amenaza que representa a Soyo, terminó aceptando la idea. Después de terminar de discutir el plan con Chihiro, las fuerzas especiales anti-Kuregumo del Kamunabi se prepararon para salir del hospital. Ikuto había enviado a Makoto Kasahara a encontrar el escondite secreto de Soyo, por lo que al descubrir su ubicación el grupo tenía la intención de actuar e informar a Chihiro. 2 días después de que Chihiro despertara, Chiba notó la fuerte determinación de Chihiro a pesar de su mala salud, lo que lo llevó a recordar una agradable memoria de cuando tenían 18 años, lo que hizo pensar varias cosas a Chiba. Chihiro entonces recibió una llamada del Kamunabi, la cual era la señal para que se pusiera en marcha. Por otra parte, vemos a Soyo, quien se relajaba en un baño meditando sobre las palabras de Chihiro, resultando lo increíble que Kunichige Rokuhira tuviera un hijo, especialmente porque no había registros al respecto. Además, desconocía la existencia de la séptima espada encantada. En ese momento, 3 hombres entraron en la zona del baño devolviendo un producto que Soyo había vendido previamente a su organización. A pesar de estos haberlo usado para eliminar fácilmente a su objetivo, resultó en la muerte de uno de sus trabajadores. Así, tras un tenso intercambio de palabras, uno de los hombres intentó atacar a Soyo. Sin embargo, Soyo derrotó sin esfuerzo a los 3, lo que resultó en una escena sangrienta, por lo que después de terminar su baño y secarse el cabello, Soyo se dio cuenta de la necesidad de comprender mejor la espada Kuregumo. Solicitó la espada al encargado de la casa de baños y salió al exterior sabiendo perfectamente que el grupo Kamunabi lo estarían esperando. En ese lugar, observando a Soyo, estaba Ikuto Hagiwara, formando
normalmente presentado como líder de las fuerzas especiales anti-Kuregumo, quien se preparaba para confrontarlo junto al resto de su escuadrón. Por otra parte, vamos al escondite donde Char estaba cautiva. De repente, dos guardias avistaron una criatura flotante parecida a un pez dorado o negro, y posteriormente una figura sombría lanzó un ataque resultando en la muerte de dos de los tres. El atacante fue nadie más que Chihiro, quien mira al guardia restante con una mirada bastante fría. En la escena principal vemos a Genichi Soyo observando cuidadosamente a todos sus oponentes. A pesar de enfrentarse a varios miembros de élite del Kamunabi, Soyo desea confrontar a Sami y Chiba, ya que los considera los más fuertes del grupo. Y en ese momento, de pronto Chiyumi Harimo utiliza su brujería Gansui para lanzar grandes plataformas de tierra al aire, creando el campo de batalla. Se nos muestra un breve flashback con Chihiro donde él informa al escuadrón de élite sobre las fortalezas y debilidades de la espada Kuregumo, compartiendo Chihiro su conocimiento sobre la espada explicando sus tres habilidades. La primera, que es de hielo, llamada Yui, que equilibra el ataque y la defensa. La segunda, de agua, llamada Kou, que es usada para desorientar y ocultarse. Y el tercero y último, el ataque de rayos altamente letal conocido como Mei. Aunque Kazane encontró esta información bastante básica, Chihiro enfatizó el peligro de la letalidad de su rayo. También vemos que Chiyumi le pidió a Sami unirse a ellos, pero este lo rechazó ya que había otros problemas del Kamunabi que debía atender. Y Kuto mencionó que los altos mandos especulaban que simplemente eliminar a Soyo no resolvería el problema, añadiendo Usugi que también tenían que considerar la subasta próxima y la implicación de Hichaku en toda la situación. Volviendo al tema de lidiar con Soyo, y Kuto subrayó que en lugar de una confrontación directa contra Soyo sería más efectiva una estrategia clara y definida. Así vamos de vuelta en el campo de batalla donde los miembros de élite ejecutan sus planes tal como se había previsto contra Soyo. El jefe mafioso conoce la estrategia de sus oponentes de crear un campo de batalla aéreo para evitar causar daños a la ciudad. Durante este tiempo vemos que los miembros del Kamunabi muestran una serie de ataques calculados y precisos contra Soyo. Vemos que también Chihiro ofreció consejos al escuadrón de élite sobre su estrategia para la lucha, recomendando centrarse en abrumar a Soyo con una multitud de ataques y evitar que ejecute una maniobra potencialmente letal de carga con Kuregumo. Cargar dicha arma amplificaría significativamente su poder, lo que representaría una amenaza seria para ellos. Así regresamos al campo de batalla donde Soyo combina su habilidad de rayos con agua para lanzar un potente ataque contra sus oponentes. Sin embargo, este resultado se alinea con el plan ideado por el Kamunabi Chihiro. Sus intenciones era permitir que Soyo desatara un rayo completamente cargado conocido como Mei, que requería una carga de 10 segundos para su uso de nuevo. Así, después de soportar el ataque combinado del jefe mafioso, los miembros del Kamunabi responden con sus propias habilidades, intentando Soyo un segundo ataque de rayos, pero no tiene éxito en hacerlo. Por su parte, siguiendo las instrucciones del guardia herido, Chihiro se dispone a localizar y rescatar a Char. Su información indica que la joven está cautiva en un laboratorio de investigación custodiada por varios hechiceros, por lo que al ser consciente de que la fuerza de la espada encantada aumenta con las habilidades de su portador, Chihiro navega la situación con cautela, mostrándosenos en una misma escena Chihiro quitándose las vendas de un lado y a Soyo paralelamente apareciendo derrotado en el otro. Vemos que durante su discusión anterior en el hospital, Chihiro compartió con el escuadrón de Kamunabi las enseñanzas de su difunto padre Kunichige. Según este, las espadas encantadas poseían un poder inexplicable más allá de lo teórico. Se decía que ese poder moldeaba las habilidades de la espada según el cuerpo, la voluntad y el entendimiento del portador, de maneras que desconocía incluso Kunichige. En el presente, Chiba se teletransporta cerca de un cobertizo en las afueras de la base de Soyo en el castillo Kaburato. A través de un flashback se revela que Chiba había llegado para asaltar el castillo junto a Chihiro. Antes de empezar, ambos habían discutido cuáles eran sus prioridades. La primera era rescatar a Char y la segunda obtener más información sobre el Hichaku Ichinuchi. En el presente, tras interrogar al guardia que Chihiro había dejado con vida, descubrieron la existencia de un pequeño cobertizo que conducía a una sala subterránea custodiada por varios hechiceros. Por lo que al tener conocimiento de esto, los dos decidieron que Chihiro se encargaría de rescatar a Char mientras que Chiba investigaría el cobertizo. Antes de separarse, Chiba le dijo a Chihiro que se centrara solo en el rescate de Char y evitar enfrentarse a los hechiceros, ya que no estaba en condiciones para pelear. Al recordar las palabras de Chiba, Chihiro se arrodilla en las vigas observando a los dos hechiceros con Moikano fuera de la puerta de una escalera que conduce a la sala donde apresaron a Char, estando seguro de que la entrada custodiada es la única forma de bajar hacia Char después de haber registrado el área completa. La mano de Chihiro tiembla cuando ve a uno de los hechiceros dirigirse a las escaleras para observar las operaciones que se realizarán con Char, oscureciendo la ira la expresión de Chihiro cuando de pronto un hechicero con visor le embosca de repente y el sonido de su caída llega a oídos de Chiba, el cual, al haber sentido el peligro que se enfrenta a Chihiro, se prepara para teletransportarse a ayudarlo, pero es interrumpido por dos hechiceros que salen del cobertizo, obligando a Chiba a priorizar y lidiar con
con ellos a pesar de su deseo de ayudar a Chihiro. Los médicos inmediatamente detienen sus operaciones al enterarse de la llegada de un intruso y Char se da cuenta de que Chihiro fue a rescatarla. Vemos que después de ser derribado al suelo, desenvaina a Enten preparándose para enfrentarse a los hechiceros que custodian el camino hacia el laboratorio. El hechicero con visor informa que su agudo sentido del olfato sensible a la sangre lo alertó sobre las heridas de los guardias afuera del castillo. Vemos que el impacto de las heridas de Chihiro es claramente visible con sudor rondando por su rostro mientras sostiene su espada con su mano no dominante. En ese momento, de repente un objeto en forma de semilla rueda a sus pies transformándose en un hechicero que sujeta su espada. El hechicero corta hacia arriba y Chihiro esquiva antes de usar Kuro para contraatacar, pero el hechicero vegetal bloquea fácilmente su ataque notando que los golpes de Chihiro son bastante débiles. Un hechicero con casco de samurai entonces lanza su puño impulsado por vapor hacia adelante y aunque Chihiro lo bloquea es aplastado contra la pared. Mientras los otros hechiceros se burlan de su llegada inútil, Chihiro se pregunta si debería usar su técnica Neichiki, pero decide que no tendría tiempo suficiente para derrotarlos a todos, decidiendo entonces inteligentemente usar Kuro para cortar las luces retirándose. Los hechiceros enemigos lo provocan y llaman a refuerzos viendo una oportunidad no solo para derrotar a Chihiro sino también para robarle su espada. Vemos que en su intento de escape se escondió detrás de una puerta choji alejado de los numerosos guardias y hechiceros que lo buscan, repitiendo lleno de dudas que desearía estar en plena forma y tal vez así podría salvar a Char. Por lo que recordando a varios oponentes que dudaron de su fuerza se pregunta si sería capaz de derrotarlos incluso estando en sus mejores condiciones. Trata de apartar esos pensamientos y espera la ayuda de Chiba, pero en su mente cree que si espera no podría salvarla. Y en ese momento Chihiro recuerda una memoria con su padre donde él estaba sentado afuera melancólicamente y Kunichige le preguntó sobre sus sentimientos, dándole a conocer Chihiro que se preguntaba si tenía algún sentido intentar ser como Kunichige si nunca llegaría a igualarlo, estando Kunichige de acuerdo de forma brutal en que Chihiro no sería nada como él. Mientras el joven Chihiro lamentaba la actitud aparentemente casual de su padre, Kunichige continuó mencionando que Chihiro era serio y lógico como su madre, y por eso a menudo era de mente cerrada, ilustrando el punto al poner sus palmas a los lados de su cabeza para restringir su visión. Kunichige apreciaba la seriedad de Chihiro respecto a sus enseñanzas, pero le aconsejó no perder su propia identidad como Chihiro Rokuhira, conmoviéndose el joven Chihiro con el serio consejo de su padre, mientras esta aligeraba el ambiente mencionando muchas cosas en las que no podría igualarlo. Volviendo a su pose de restricción de visión, Kunichige concluyó diciéndole a Chihiro que se mantuviera calmado y flexible siempre que se sintiera demasiado cerrado de mente, ajustando y expandiendo la visión de sus palmas como lo hacía de ejemplo, pidiéndole también que encontrara su propia forma de mano, lo que hizo que Chihiro sonriera y se emocionara con alegría y risa, mientras que Kunichige en forma de broma continuaba experimentando con diferentes formas de sus manos. En el presente, los hechiceros con Moikano le dicen a los investigadores que continúen experimentando con Char ya que Chihiro había huido del lugar, arrastrando a los investigadores a Char fuera de su celda diciéndole que no tiene esperanza. Mientras tanto, el hechicero con visor que busca por el área con varios guardias sigue el rastro de sangre de Chihiro. De repente, el hechicero nota que Chihiro se acerca a ellos primero por el olor y luego por la vista, con de pie al final del pasillo en el que estos se encontraban. Chihiro recuerda nuevamente las palabras de su padre de mantenerse calmado y ser flexible antes de recordar las tres técnicas de Enten. La primera, que es un ataque a larga distancia llamado Kuro, la segunda, que es absorción llamado Aka, y la tercera, que es camuflaje llamado Neichiki. Mientras el mensaje de flexibilidad recorre su mente, se disculpa internamente con Char asegurándole que todo pronto terminaría. Vemos a múltiples peces negros alrededor del hechicero con visor y los guardias, cada uno idéntico al pez dorado habitual de Chihiro utilizado con Kuro pero de menor tamaño que el común, preparándose entonces Chihiro para usar su técnica más reciente, la cual llama Kurochigiri. Una escena del pasado de pronto nos muestra a Char y su madre disfrutando de una comida juntas. Antes de que ambas empezaran a comer, la madre de Char le pide ver una herida que Char había sufrido, pero Char la tranquiliza asegurándole que ya se había curado. Su madre le pregunta si alguien ha notado la rápida recuperación de Char y le advierte que tenga cuidado cuando comience la escuela, explicándole la importancia de mantener sus habilidades especiales en secreto, aconsejándole que solo las comparta con alguien en quien realmente confíe. La madre de Char había compartido previamente sus propios poderes con la persona que más amaba, la cual era su esposo, pero lamentablemente cuando él descubrió sus habilidades se asustó y la dejó abandonada, aunque aún así a pesar de esto ella atesora los momentos felices que pasó junto a su hija. Volviendo al presente, Chihiro demuestra una versión mejorada de su técnica Kuro conocida como Kurochigiri, usándola para derrotar a un hechicero con guantes de hierro quien es partido fácilmente a la mitad. Esta demostración revela que los muchos Kuros más pequeños consumen la misma cantidad de energía espiritual que un Kuro de tamaño normal, y aunque este no es tan potente como un Kuro estándar, ofrece un corte más preciso y rápido con una escuela de 20 peces dorados más
más pequeños ejecutando 20 cortes a la vez. A pesar de sacrificar una cantidad considerable de energía, esa técnica le permite ejecutar cortes rápidos sin forzar tanto su cuerpo. En ese momento, el intenso enfoque de Chihiro desencadena un sentido elevado de comprensión, lo que le permite realizar Nichiki y eliminar a los demás guardias en la sala. En otra escena de flashback vemos que Enichi Soyo recuerda la trágica suerte del clan Kyonagi mientras está frente a Char y su madre encerradas en la celda. Cuenta que existía la creencia de que consumir la carne de un miembro del clan Kyonagi otorgaba inmortalidad. Y como resultado, hace aproximadamente una década después de la guerra Seitei, la aldea Kyonagi fue atacada, lo que llevó a la destrucción de su clan. Un hombre pronto le vendió información a Soyo diciéndole que una sola chica había evadido la masacre, la cual era la madre de Char. Esta escapó de la aldea a los 13 años y vivió oculta para mantenerse a salvo. Soyo se preguntó por qué esta traería la vida a Char para hacerla pasar al mismo infierno que su clan, pero apreció la muestra adicional que tiene ahora para su investigación. Y así, más tarde se revela que esta se sacrificó para ayudar a su hija a escapar de la prisión de Soyo. Se quedó atrás para enfrentar a los perseguidores, asegurando la oportunidad de felicidad para Char. Mientras la joven Char se despedía de ella con lágrimas, su madre le prendió fuego a la instalación de investigación, sacrificándose y quemando a varios investigadores para permitir la huida de su hija. Volvemos entonces al presente, donde Chihiro, utilizando la técnica Nichiki, derrota a los guardias de Soyo. Su determinación lo ayuda a superar los obstáculos y eliminar a cada guardia para llegar a la ubicación real donde se encuentra a Char. Por lo que después de matar a los dos últimos hechiceros, Chihiro le ofrece a Char un sándwich que llevaba en el bolsillo. Compartiendo esto es un emotivo reencuentro, y entre lágrimas Char abrumada le dice a Chihiro que duró bastante en llegar. Poco después, Chihiro sale del laboratorio de Soyo cargando a Char sobre su espalda. Sin embargo, la tensión de usar el poder de Nichiki es bastante evidente, ya que Chihiro claramente lucha por mantener el ritmo, jadeando y haciendo muecas con cada paso que da. Se nos revela entonces que el uso previo de Nichiki por parte de Chihiro no se había utilizado para fortalecer sus movimientos como normalmente lo hacía, sino para apoyar sus movimientos y aliviando la tensión física, pero el estado físico de Chihiro seguía estando algo afectado. En ese momento, Char nota la herida en la mano izquierda de Chihiro y le pide que se la muestre. Concentrándose intensamente, la pequeña recuerda un flashback de su madre en el que revela la habilidad única del clan Kyonagi para sanar, basada en su deseo de no herir a los demás. Cuando ambos salen al patio, Chiba los alcanza, pero sintiendo que algo está por suceder, Chihiro le pide a Chiba que cuide de Char, notando al mismo tiempo que su mano izquierda está completamente recuperada, preguntándole a Char si fue ella quien lo sanó. Char en respuesta simplemente le dice a Chihiro que no muere. Chihiro le agradece. Mientras Chiba se teletransporta, Chihiro se prepara para enfrentar a un enemigo invisible, desenvainando y activando Enten con los peces dorados de múltiples colores de Nichiki apareciendo a sus espaldas. Minutos antes vemos que la batalla de Soyo contra el Kamunabi seguía en curso. Después de que su Mei fuera transferido inútilmente a través del agua, fallando al alcanzar al Kamunabi, Soyo hace uso del agua en el aire para expandir el alcance de los picos de hielo de su Yui, notando Ikuto un chisporroteo de rayos sobre el rostro de Soyo y llama a Kugara, quien está confundido pero baja hacia él desde su posición en el aire. Uzuki y Makoto rastrean a Soyo esquivando los picos de hielo. Uzuki nota rápidamente la sinergia entre Kou y Yui y lanza dos postes pequeños que aterrizan detrás de Soyo. En una plataforma cercana vemos que Kazane está ansioso por no poder unirse a sus compañeros, pero Chiyumi le dice que se calme, ya que él es su arma secreta. Al aterrizar, Makoto agranda sus manos y agarra el brazo que empuña el Kuregumo de Soyo, mientras Uzuki lanza otros dos postes frente a Soyo, llenándose entonces este de rayos, electrocutando a Kugara, quien nota que no han pasado 10 segundos, preguntándole a Ikuto si cambiarían de planes. Notando Ikuto mentalmente que eso podría ser el reino verdadero del Kuregumo, y responde negativamente a Kugara, ordenándole en su lugar que prepare su transformación en hierro. Con un castigo de Jikai, Ikuto y Kugara deciden aprovechar la electricidad que emana de Soyo y lanzar a Kugara como un cañón electromagnético. Mientras lo hacen, Uzuki invoca a Yobaku y los cuatro postes liberan energía vinculante para restringir a Soyo, quien solo puede observar cómo Kugara lo lanza por el borde, asestando un golpe devastador. Makoto atrapa el Kuregumo en su mano, ahora de tamaño normal, exclamando a Ikuto que con la espada asegurada deberían tener una forma más fácil de lidiar con Soyo, y se prepara para saltar con Uzuki. En ese momento, Soyo aparece con rayos todavía chisporroteando sobre él y lanza su Mei con el Kuregumo respondiendo y también chisporroteando con rayos, por lo que debido al atraer los rayos, Soyo es enviado volando hacia su espada, desmembrando gran parte del costado de Kugara y Makoto y atrapando al Kuregumo con la boca. Ikuto grita a Kazane que están entrando en la fase 2 y Kazane necesita hacer su ataque especial, pero mientras Kazane invoca a Kaichi, Soyo vuela desde el aire hacia su posición, cortando el brazo de Kazane y cancelando el ataque, además de desgarrar el costado de la cabeza de Chiyumi. El
resto de la batalla no se nos muestra, pero el resultado es el siguiente. Kazan arrodillado en la playa con trozos de tierras caídos al océano y varios cuerpos del escuadrón del Kamunabi esparcidos por el paisaje. La escena cambia al presente para mostrar a Soyo confrontando a Chihiro con el maletín que contiene el Datensenki colocado junto a él. Reflexionando Soyo sobre cómo su comprensión de la espada se profundizó a medida que lo usaba, sin sorprenderse de que el tiempo de recarga de Mei se haya cortado. Lo que sí lo sorprendió fue lo que hizo después, ya que intentó camuflarse con Mei en lugar de liberarla inspirándose en Chihiro. Chihiro se niega a responder y aunque siente la muerte de los miembros del Kamunabi permanece concentrado. Soyo por su parte se siente desconcertado por cómo Chihiro aún puede moverse, pero se da cuenta de que él también ha obtenido una comprensión más profunda de su espada. Y a pesar de querer preguntar sobre varios temas a Chihiro, Soyo siente que la situación actual no es propicia para tales discusiones. Se menciona que tanto Chihiro como Soyo han sufrido heridas graves y están exhaustos, y ambos han aumentado la comprensión de sus espadas. Ambos también se dieron cuenta de cuánto tiempo les quedaba para actuar y por coincidencia ese tiempo era el mismo, el cual eran 12 segundos. Por lo tanto, la batalla duraría solo un breve momento y Chihiro y Soyo saltaron a la acción activando Nichiki Mei. La confrontación entre Chihiro y Soyo se desarrolla como un intercambio simbólico a través de sus espadas, teniendo lugar en una dimensión única y metafórica que se asemeja a una mesa preparada para los dos. Acompañando la escena hay comida y té, siendo Soyo quien ha preparado la comida, invitando a Chihiro a unirse. Mientras comparten una conversación casual, Soyo discute la textura de la comida tratando de iniciar un diálogo más profundo con ello. A pesar de que Chihiro rechaza los dulces, Soyo percibe una hostilidad subyacente y sugiere evitar una confrontación mortal considerándola un desperdicio. Mientras come un trozo de dango, Soyo recuerda cómo Chihiro mencionó ser hijo de Kunichige durante su reciente batalla contra él, preguntándole si acaso Chihiro ha olvidado ese detalle. Pero en respuesta a su pregunta, Chihiro enfatiza que Soyo no debe ser relacionado con una de las espadas de Kunichige. Soyo, sin estar de acuerdo, afirma su propia perspectiva viendo la espada como una herramienta de destrucción masiva manejada conforme a sus creencias. Chihiro comparte su observación de cómo su padre se acercaba a las espadas todos los días, a lo que Soyo reflexiona sobre cómo las palabras de Kunichige le indican que debe ir a una matanza diaria, dándose cuenta de la gravedad de las palabras de Chihiro, expresando curiosidad por la verdadera identidad de Kunichige, pero admitiendo que no quiere saberla. Mientras sostiene el dango con dos piezas aún, en él afirma que ya ha llegado a su conclusión y cree que no está equivocado, estableciendo paralelismos entre el rescate de Char por parte de Chihiro y cómo esto se alinea con sus convicciones, mientras que ambos siguen enfrentándose físicamente, reflejando el choque de sus creencias opuestas. La lucha continúa y a pesar de que Soyo corta el brazo derecho de Chihiro, la batalla sigue en pie. Soyo se da cuenta del sacrificio táctico de Chihiro, entendiendo que Chihiro sacrificó su brazo para alterar la trayectoria del combate. Y aunque Soyo mantiene la superioridad en términos de fuerza física, observa que la velocidad de Chihiro sigue aumentando. A pesar de esto, Chihiro sabe que la velocidad de los rayos encubiertos que Soyo ejecuta aún supera la suya. El escenario cambia de nuevo al salón, simbolizando un giro desde su confrontación centrada en las espadas hacia una comunicación más tranquila, como un tiempo de té. Sentados bebiendo té, Soyo plantea una pregunta desafiando la creencia de Chihiro de que él es el único capaz de entender a su padre Kunichige. Rechazando Soyo esa suposición, afirmando que cualquiera tiene el potencial de asumir ese rol, infundiendo significados a su batalla continua. Mientras la lucha sigue, Soyo observa a Chihiro con atención. Identifica 3 cartas en la manga de Chihiro, además de Nichiki. Primero, un ataque de corto a larga distancia, seguido de tácticas de defensa personal que podrían neutralizar su efectividad. Y tercero, el movimiento de carga que Chihiro emplea como un pararrayos. Soyo considera que tanto Kou como Yui son ineficaces a esa velocidad, reflexionando sobre usar los rayos para camuflarse y realizar un ataque sorpresa, pero la ventana de oportunidad solo dura 12 segundos. Durante este breve periodo puede moverse libremente y utilizar su energía espiritual restante para camuflarse. Cualquier otra técnica en esas condiciones limitaría su movimiento, lo que resulta inconveniente. Para Soyo ese es un momento libre de orgullo y trucos. Evadir el ataque de Chihiro es su único enfoque y si tiene éxito la batalla terminaría. Soyo canaliza su poder espiritual envolviéndose con el doble de la energía espiritual permitida sin importar las consecuencias posteriores. Todo esto con el fin de asegurar a toda costa la derrota de Chihiro. Chihiro se come las 3 piezas de dango en su palillo, contemplando el mensaje pasado de su padre que le instaba a buscar el verdadero propósito de las espadas sagradas. Mientras come, recuerda la creencia de Kazane de que esas espadas no deberían existir. Dichas realizaciones fruncen el ceño de Chihiro, quien acepta la afirmación de Soyo de que ambos hablan por su padre. Sin embargo, este reconocimiento no se traduce en respeto. Chihiro está decidido a derrotar a Soyo con
con una muestra aún más poderosa de sed de sangre hacia él. En el combate, Chihiro logra cortar el brazo izquierdo de Soyo. Usando su velocidad y agilidad, Chihiro elude la persecución de Soyo vistiéndose con 3 veces la cantidad normal de energía espiritual. Al acercarse rápidamente a Soyo, Chihiro libera a Nichiki justo cuando Soyo intentaba su ataque, lo que ralentiza su velocidad de movimiento y hace que Soyo falle el golpe. En ese momento, entonces a gran velocidad Chihiro activa a Kuro y cierra la distancia a 0. Y con un ataque final bastante poderoso, Chihiro logra derrotar a Soyo cortándolo y destruyendo la espada encantada Kuregumo. Chihiro logró destrozar Kuregumo y aceptar un golpe fatal a Soyo, quien cayó al suelo derrotado. Además del golpe mortal, el agotamiento de Soyo por haberse envuelto con tanta energía espiritual también afectó gravemente su cuerpo. Y mientras Soyo desde el suelo veía a Chihiro toser sangre debido a sus propias heridas graves, se hacía evidente que Chihiro también había pagado un alto precio por derrotar a Soyo. Este último, creyendo que estaba arriesgando todo, usó los últimos vestigios de su poder espiritual para cargar Mei y preparar un contraataque, pero nunca imaginó que Chihiro sería capaz de destruir a Kuregumo. Inicialmente pensó que las espadas encantadas favorecían a Chihiro, pero Chihiro aclaró que las espadas también habían elegido a Soyo. Pero mientras comenzaba a dar más detalles, el tiempo pasó abruptamente interrumpiéndolo. Chihiro comenzó a colapsar, pero afortunadamente Chiba llegó justo a tiempo para apoyarlo con Char montada sobre su espalda y felicitándolo por sus acciones. Justo en ese momento, un cierto hechicero apareció para tomar el maletín que contenía el Datensenki que Soyo llevaba consigo, pero desapareció rápidamente con el maletín justo cuando Chiba notó su presencia. Mientras tanto, Soyo se arrastraba por las escaleras desesperado por intentar algo una última vez, considerando Chiba que solo podría durar unos minutos más. Ahora, con la información necesaria obtenida de la expedición de Chiba al cobertizo y Soyo en condiciones imposibles para un interrogatorio, Chiba sugirió acabar con su vida. Sin embargo, Chihiro consideró que no era necesario, insistiendo entonces Char al bajar de la espalda de Chiba a sanar el brazo cortado de Chihiro. A pesar de la negativa inicial de Chihiro, finalmente cedió cuando Char insistió en ofrecerle su sanación. En el laboratorio, Soyo debilitado y herido se arrastró hacia un gran tubo de contención con cables expuestos en la parte superior. Dentro del tubo, un pequeño cristal de Datensenki flotaba suspendido entre 2 varillas opuestas. Aún así, con su estado, Soyo rompió el tubo y agarró el cristal, proclamando que su capacidad para controlar las espadas encantadas le permitiría dominar el Datensenki, poniéndolo según él en pie de igualdad con Kunichige. Sin embargo, mientras comenzaba a extender lo último de su poder espiritual, el cristal brilló y el brazo derecho de Soyo estalló. El cristal parecía rechazarlo, dejándolo desconcertado, ya que Chihiro había afirmado que las espadas también lo habían elegido. Fuera del laboratorio, Char luchaba por restaurar el brazo cortado de Chihiro al instante y Chiba rápidamente la consoló, diciéndole que sus habilidades curativas probablemente tomarían tiempo para dominarse, por lo que, reflexionando Char sobre el trauma que Soyo le había infligido a ella y a su madre, se disculpó por la dificultad de la curación. Sin embargo, Chihiro señaló que había podido derrotar a Soyo porque Char previamente le había sanado la mano, transportándolo luego Chiba fuera del lugar. Cuando Soyo alcanzó a extenderse por última vez, derramando toda su energía espiritual restante en el Datensenki, de repente el brillo de la piedra se intensificó, desatando una gran explosión que destruyó todo el castillo. Soyo, desesperado, gritó el nombre de Kunichige, atormentado por las palabras de despedida de Chihiro, que finalmente se revelaron por completo. Este le dijo que aunque las espadas encantadas también lo habían elegido a él, Soyo no podría acercarse a ser igual a su padre y por eso Chihiro lo derrotó. Y así entonces Soyo falleció. 10 días después, en la sede de Kamunabi, Asami informa a la mesa de sus compañeros líderes de Kamunabi sobre los eventos en el castillo Kaburato. Afirma que aunque se ha identificado el cadáver de Genichi, Soyo, Harima, Kugara, Uzuki y Kasahara de las fuerzas especiales anti-Kuregumo perdieron la vida, mientras que Kazane perdió su brazo derecho e Ikuto Hagiwara, aunque vivo, está inconsciente y sin ambas piernas. Otro de los líderes, que posee una máscara, señala que a pesar de la muerte de Soyo, la subasta de Chinuchi sigue adelante tal como esperaban, solo que con un vendedor diferente. Reflexionando otro a su lado sobre cómo Soyo nunca fue el que realmente vendía la espada Chinuchi. El líder, que lleva una bufanda en el cuello, menciona que fue bueno que mantuvieran el Kaichi, así como tener a Sami Hiyuki en reserva antes de que comenzara la subasta. A su derecha, otro de los líderes con las mejillas prominentes afirma que recuperar Chinuchi era una prioridad, al mismo tiempo que elogia al escuadrón de Ikuto por la muerte de Soyo. La única líder mujer entonces sacó el tema del desafío de elegir al próximo titular del contrato de por vida de la espada Kuregumo, pero fue interrumpida por un diminuto líder con gafas que cuestionó si siquiera tenían en su posesión la espada encantada. Es entonces cuando esto nos explican los contratos de por vida, contándonos que Kunichige había implementado mecanismos limitantes integrados en las espadas encantadas. Cuando alguien tomaba posesión de una espada encantada, solo
esa persona podía usar sus poderes hasta morir. Por lo que después de la muerte de Kunichige y del anterior portador de la espada Kuregumo, todos los antiguos portadores de las espadas encantadas durante la guerra Seitei han estado bajo la protección del Kamunabi. Mientras sus vidas sean protegidas, las espadas encantadas no pueden ser usadas por otras personas. Por lo tanto, hasta la muerte de Soyo, Kuregumo era la única espada que podría representar una amenaza para Kamunabi. El líder aparentemente de mayor rango presente intervino respondiendo a su colega con gafas. Según el informe de Kasane Machi, el escuadrón de Hagiwara no mató a Soyo y fue de hecho alguien que se hacía llamar Chihiro Rokuhira, quien afirmaba, según el informe, ser hijo de Kunichige y poseer una séptima espada encantada previamente desconocida para Kamunabi. A pesar de estos haber rastreado los terrenos del castillo abandonado, Kuregumo no se encontraba por ninguna parte, lo que les lleva a creer que Chihiro la tomó, habiendo prometido Kasane a Asami no divulgar su relación directa con Chihiro a los altos mandos de Kamunabi, reconociendo que Chihiro había buscado venganza a Soyo por las muertes de sus compañeros que cayeron en combate. Sin embargo, la principal preocupación de Kasane era la existencia misma de las espadas encantadas, por lo que este no podía respaldar que esas poderosas armas quedaran sin protección, y de ahí su revelación de Chihiro y la séptima espada en su informe. Asami, distraído por sus pensamientos sobre su conversación con Kasane en el hospital, fue traído de vuelta a la atención por el líder principal. Dicho líder explicó que había múltiples informes sobre una séptima espada encantada, pero carecían de información sobre Chihiro, quien afirma ser hijo de Kunichige, proclamando y echándole la culpa a este de que las espadas encantadas solo fueron robadas porque Asami estaba secretamente ocultando a Kunichige y Chihiro. El líder enmascarado entonces respondió que el dúo Rokuhira de padre e hijo tuvo que ser escondido porque ciertas personas dentro del Kamunabi intentaban robar las espadas encantadas. Ambos fueron interrumpidos en su discusión por el líder de más alto rango, quien declaró que el tema ya se había discutido extensamente hace 3 años cuando Kunichige fue asesinado, y que decidieron simplemente enfocarse en recuperar las espadas encantadas. A pesar de ello, reconoció que deberían proceder con una investigación interna para ver si alguien sabía algo sobre ello, pero por ahora su preocupación inmediata era localizar a Chihiro y recuperar tanto Kuregumo como la séptima espada encantada, reconociendo que el escuadrón de Ikuto fue completamente superado. Otro de los líderes declaró que no podían contenerse ante la amenaza de posibles 2 espadas encantadas activas, por lo que para contrarrestarlo planeaban desplegar al luchador más fuerte de Kamunabi, una persona capaz de combatir contra una espada encantada. Simultáneamente se convocó a Hiyuki Kagari, claramente la mencionada persona. A esta ahora se le había otorgado permiso para usar la mitad de su hechicería y arrebatarle las espadas encantadas a Chihiro. Así es, esto es cine. Primero que nada, agradezco que hayas llegado hasta aquí. Si lo hiciste, deja tu opinión sobre este grandioso manga en los comentarios. También aclaro que esto solo vendría siendo los 2 primeros arcos de Kagurabachi, por lo que si veo cierto apoyo en este video, subiré la parte 2 lo más rápido posible. Recuerda que puedes apoyarme con tu like y suscribirte para no perderte más contenido como este, ya que especialmente a mí me ha gustado el manga. Y como siempre, sin más que decir, adiós.